Buenas tardes, mi nombre es Denise Manjarres López Félix del grupo MT52D y voy a explicarles acerca de algunas compuertas booleanas que existen. Vamos a empezar con la compuerta AND. Para empezar voy a explicarles un poquito acerca del álgebra booleana de la compuerta AND y cómo funciona la tabla de verdad. Nuestra álgebra booleana nos dice que la compuerta AND maneja A por B. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros tenemos como entrada en A un 0 y en B un 0, nos debe dar 0. Si nosotros tenemos como entrada un 0 en A y en B un 1, nos debe dar un 0, porque la multiplicación de estos números nos da un 0. Si nosotros tenemos de igual manera en A un 1 y en B un 0, nos debe dar un 0. Pero si nosotros tenemos un 1 y un 1 en A y B, la multiplicación nos da 1, lo que debe encender nuestro LED. Ahora vamos a comprobar que nuestra tabla de verdad está en lo correcto. Si nosotros corremos el circuito que tenemos aquí, si nosotros tenemos 0 y 0, teniendo los dos interruptores abajo, no enciende nuestro LED. Si tenemos un 1 y un 0, tampoco nos enciende. Si tenemos un 0 y un 1, tampoco nos enciende, pero si tenemos un 1 y un 1, nos enciende nuestro LED, como pueden verlo aquí, es un LED de color azul. Para armar este circuito solo necesitamos la fuente de 5 volts, un switch, nuestra compuerta AND, una resistencia de 220 ohms para que no se vaya a fundir nuestro LED y un LED. Ahora, vamos a explicar la compuerta NOT. La compuerta NOT nos dice que es el inverso de A. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros tenemos como entrada un 0, nos debe dar lo inverso, que es un 1, que eso debe encender nuestro LED. Si nosotros tenemos como entrada un 1, nos debe dar lo inverso, que es un 0, y no enciende nuestro LED. Vamos a comprobar que nuestra tabla de verdad está en lo correcto y que funciona nuestro circuito. Aquí nosotros tenemos el switch prendido, que quiere decir que eso es un 1, pero como es el inverso y es un 0, no enciende nuestro LED. En cambio, si nosotros lo pasamos a 0, el inverso es un 1 y aquí nos enciende nuestro LED. Utilizamos los mismos componentes, la fuente de 5 volts, el switch, la compuerta, la resistencia y un LED. Ahora vamos a pasar con nuestra compuerta OR. La compuerta OR nos dice que es la adición. La adición es la suma. Entonces, la suma de A más B, y ya incluyéndolo en nuestra tabla, nos dice que si como A tenemos un 0 y como B tenemos un 0, la suma nos da 0. Si nosotros tenemos como A un 0 y como B un 1, nos da un 1, que debe encenderlo. Si nosotros tenemos un 1 y un 0, nos debe encender, y un 1 y un 1 también nos debe encender. Vamos a comprobar que está funcionando correctamente. Aquí tenemos nosotros un 1 y un 1 y está encendido el LED. Si nosotros tenemos un 1 y un 0, nos enciende nuestro LED. Si nosotros tenemos un 0 y un 1, también nos enciende, pero si tenemos un 0 y un 0, nuestro LED se apaga, cumpliendo así la tabla de verdad de la compuerta OR. Vamos a pasar con la compuerta NOR. La compuerta NOR nos dice que es lo inverso a la suma. Entonces, es lo opuesto a nuestra compuerta OR. Nos debe encender únicamente cuando las dos compuertas estén bajas. Quiere decir que están en 0, 0. Entonces, como es la adición, si nosotros tenemos un 0 más un 1, nos da un 1, pero como es lo inverso, nos debe dar 0 y no nos debe encender nuestro LED. Si nosotros tenemos de igual forma un 1 y un 1, nos da un 1, pero como es lo inverso, nos da un 0 y no nos debe encender nuestro LED. Vamos a ver que se cumple la tabla de verdad correctamente. Aquí nosotros los tenemos los dos en bajo, que es en 0, 0 y nuestro LED está encendido. Pero si nosotros pasamos uno para arriba y tenemos un 0 y un 1, nuestro LED se apaga.
De igual forma, si los intercambiamos, nuestro LED se apaga y si los dos los tenemos en alto, se apaga. ¿Por qué? Porque es lo inverso. Vamos a continuar con nuestra compuerta XOR. Nuestra compuerta XOR nos dice que es la desigualdad. La desigualdad quiere decir que A debe ser diferente de B para que nuestro LED pueda encender. Entonces, si nosotros tenemos un 0 y un 0 en A y en B respectivamente, nuestro LED no debe encender. Si tenemos un 1 y un 1, tampoco deben de encender. ¿Por qué? Porque son iguales, deben ser diferentes. Si nosotros tenemos un 0 en A y un 1 en B, nos debe encender, al igual que si tenemos un 1 en A y un 0 en B. Vamos a comprobar que sea cierto. Aquí vamos a poner los dos en bajo, 0, 0, nuestro LED se apaga. Si nosotros tenemos A y B diferentes, 0 y 1, nuestro LED enciende. Si nosotros tenemos 1 y 1, nuestro LED se apaga, pero si tenemos 1 y 0, nuestro LED se prende. Entonces, así es como se cumplen las tablas de verdad. Igual, todas las compuertas tienen la misma fuente, la misma resistencia y un LED. Lo podemos ver aquí de diferentes colores para que se pueda ver la diferencia. Eso sería todo por mi parte. Gracias.